Fue el hombre que hizo reír a generaciones enteras. El creador de frases que aún hoy resuenan en millones de hogares. Fue sin querer queriendo. Eso. No contaban con mi astucia. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, fue el genio detrás de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, dos de los programas más influyentes en la historia de la televisión latinoamericana. Durante décadas, sus personajes, el huérfano tierno del barril, el héroe torpe de antenitas rojas, conquistaron corazones en México, América Latina, Estados Unidos e incluso países tan lejanos como Rusia y Brasil. Chespirito logró lo que pocos: crear un universo humorístico universal donde la inocencia, la picardía y la ternura conectaban con niños y adultos por igual. Pero detrás de esa genialidad y de esas carcajadas se escondían sombras. Chespirito fue amado como comediante, pero criticado como empresario y figura pública. Se le acusó de haber monopolizado espacios televisivos, de no dar suficiente reconocimiento a sus compañeros actores y de mantener relaciones laborales conflictivas que rompieron amistades entrañables. Su vínculo con Televisa y con la política mexicana también despertó sospechas. ¿Era realmente un artista independiente o un engranaje más de un sistema que lo protegía? La paradoja de su vida es evidente. El hombre que creó personajes entrañables que hablaban de humildad, amistad y solidaridad, en la vida real fue visto por algunos como un personaje autoritario, distante y calculador. Esa dualidad entre el genio creativo y las sombras de su legado es lo que hace su historia tan fascinante. Esta es la verdadera historia de Chespirito, el hombre que nos hizo reír con lágrimas en los ojos, pero cuya vida personal y profesional estuvo marcada por luces y sombras que aún hoy generan debate. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Su familia provenía de un entorno de clase media y desde pequeño mostró inquietudes creativas. Aunque estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, nunca ejerció como tal. Su verdadera pasión estaba en las letras y en la comedia. Desde joven, se dedicó a escribir guiones para radio, cine y televisión, demostrando un ingenio que pronto lo convertiría en uno de los principales creativos de la industria del entretenimiento. El apodo Chespirito surgió en los años 50, cuando un productor lo comparó con William Shakespeare por su capacidad para crear historias, pero en pequeñito. Ese sobrenombre lo acompañaría toda su vida y se transformaría en marca registrada de su estilo humorístico. Antes de ser comediante frente a cámaras, Gómez Bolaños fue un prolífico escritor de guiones para otros artistas. Colaboró con figuras como Viruta y Capulina, dos de los comediantes más populares de la época. Sus diálogos ingeniosos y su humor blanco, basado en la inocencia y la picardía, le dieron un lugar destacado en la televisión mexicana emergente. El contexto de los años 60 y 70 fue crucial para entender su ascenso. La televisión comenzaba a consolidarse como el medio de comunicación más poderoso en México y América Latina. Televisa, bajo el mando de Emilio Azcárraga Milmo, buscaba contenidos que conectaran con las familias y reforzaran una identidad cultural compartida. En ese escenario, Chespirito encontró el espacio ideal para desplegar su talento. En 1970, debutó con El Chapulín Colorado, un antihéroe torpe pero noble que se enfrentaba a los problemas con valentía y ocurrencias. Su lema, "No contaban con mi astucia", se volvió parte del habla popular. Poco después nació El Chavo del Ocho, historia de un niño huérfano que vivía en un barril dentro de una vecindad y que representaba la inocencia, la pobreza y la esperanza. El programa, transmitido por primera vez en 1971, rápidamente se convirtió en fenómeno continental. Los personajes del Chavo, la Chilindrina, Kiko, Don Ramón, Doña Florinda y el profesor Girafales crearon un universo que reflejaba la vida cotidiana de millones de familias latinoamericanas. Con situaciones simples, humor físico y frases inolvidables, el programa se convirtió en un espejo de la realidad popular, pero con un tono de ternura que conquistó a chicos y grandes. En lo personal, Chespirito vivía una vida más reservada. Se casó con Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos, aunque más tarde se separaría y viviría un romance duradero con Florinda Mesa, actriz que interpretaba a Doña Florinda en La Vecindad. Esa relación, mediática y polémica, marcaría buena parte de su vida privada y profesional.
Con el paso de los años, el fenómeno Chespirito se expandió más allá de la televisión. Sus programas fueron doblados a decenas de idiomas, se transmitieron en más de 20 países y lograron un nivel de popularidad pocas veces visto en la televisión hispana. Los niños de México, Perú, Argentina, Brasil y hasta Rusia crecieron con El Chavo y el Chapulín como parte de su infancia. Sin embargo, el éxito masivo también generó tensiones dentro del elenco. Actores como Carlos Villagrán, Kiko, y Ramón Valdés, Don Ramón, abandonaron el programa en medio de conflictos contractuales y diferencias con Chespirito. Estas salidas revelaron el lado más complejo de su figura. Para algunos compañeros, Roberto Gómez Bolaños era un hombre brillante, pero controlador, que no siempre compartía el crédito ni los beneficios del éxito. Hasta ese momento, Chespirito era visto como un genio creativo que había cambiado para siempre la televisión latinoamericana. Pero poco a poco comenzaban a surgir las críticas y las sombras detrás de la sonrisa del Chavo del Ocho. El éxito de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado fue arrollador. Durante la década de los 70, millones de hogares en América Latina sintonizaban cada semana para ver las aventuras de la vecindad o las ocurrencias del antihéroe de Antenitas Rojas. Chespirito no solo había creado programas, había construido un universo compartido que trascendía fronteras y generaciones. Los números eran impresionantes. El Chavo del Ocho llegó a alcanzar audiencias de hasta 350 millones de televidentes en más de 20 países, siendo uno de los programas más vistos en la historia de la televisión de habla hispana. Los niños repetían sus frases, imitaban sus gestos y jugaban a ser parte de la vecindad. La figura de Chespirito se consolidó como la de un genio creador capaz de dar identidad cultural a toda una región. Pero con la gloria llegaron también los conflictos. El primero con sus propios compañeros de elenco. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, salió del programa en 1978 tras diferencias creativas y contractuales con Chespirito. Años después, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, entró en disputa legal con él por los derechos del personaje. Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón, se marchó también por desacuerdos, aunque hasta su muerte mantuvo el cariño del público. Estas salidas dejaron al descubierto un lado menos conocido de Roberto Gómez Bolaños, el del hombre que protegía férreamente sus creaciones y su control sobre el programa. Para algunos, era un genio exigente que defendía su obra. Para otros, un jefe inflexible que no compartía el éxito de manera equitativa. La relación con Florinda Mesa, actriz que interpretaba a Doña Florinda, también causó polémica. Su romance comenzó cuando Chespirito aún estaba casado, lo que generó críticas mediáticas. Con el tiempo, Florinda se convirtió en su pareja estable y figura clave en la administración de su legado. Aunque para muchos fans y compañeros, su influencia fue motivo de tensiones dentro del elenco. En los años 80, Chespirito concentró sus producciones en un programa homónimo que reunía sketches de todos sus personajes. Aunque siguió siendo popular, ya no tenía la misma fuerza que en su época dorada. Las críticas comenzaron a señalar que el humor se repetía y que la fórmula estaba desgastada. Sin embargo, la nostalgia mantenía viva la popularidad del Chavo y del Chapulín. La caída simbólica comenzó cuando algunos países dejaron de transmitir sus programas en horarios estelares. Aún así, las retransmisiones siguieron generando éxito. En Brasil, por ejemplo, El Chavo se convirtió en un fenómeno cultural, doblado al portugués, y en Estados Unidos, las comunidades latinas lo seguían viendo en Univisión. En paralelo, Chespirito comenzó a involucrarse más en temas políticos. Su cercanía con Televisa y con figuras del poder le granjeó críticas de quienes lo veían como parte del sistema que controlaba la televisión en México. Aunque nunca ocupó un cargo político, apoyó públicamente al Partido Acción Nacional, PAN, en campañas electorales, lo que dividió opiniones y manchó, para algunos, la neutralidad de su figura. En lo personal, los años de gloria también tuvieron un costo. Su salud se fue deteriorando con el paso del tiempo, y aunque seguía apareciendo en eventos y entrevistas, ya no tenía la energía de antes. La última etapa de su vida estuvo marcada por el retiro paulatino y por la disputa en torno a la transmisión de sus programas, que en 2020 fueron retirados de la televisión mundial debido a problemas legales entre Televisa y la familia Gómez Bolaños. El viaje de Chespirito entonces es el de un creador que pasó de ser amado universalmente a enfrentar críticas, disputas legales y divisiones en su legado.
La gloria de sus personajes es indiscutible, pero la caída se reflejó en las sombras que acompañaron su vida profesional y personal. El rostro sonriente de Chespirito, el hombre que regaló carcajadas a medio planeta, escondía también tensiones que, con los años, se convirtieron en heridas abiertas dentro y fuera del set. La verdad oscura detrás de su legado no está en un solo hecho, sino en una serie de conflictos que revelaron que detrás del niño del barril y del héroe colorado había un hombre complejo, celoso de su obra y cuestionado en su trato hacia los demás. Uno de los episodios más dolorosos fue la ruptura con sus compañeros de elenco. El caso de Carlos Villagrán, Kiko, fue emblemático. Tras su salida, acusó a Chespirito de no permitirle usar el personaje fuera del programa, lo que derivó en un distanciamiento que duró décadas. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, también entró en conflicto por los derechos de su personaje, llegando a enfrentarse en tribunales. Ramón Valdés, Don Ramón, aunque nunca habló mal de él en público, abandonó el programa por diferencias irreconciliables. Para los fans, la magia de la vecindad se rompía al descubrir que, detrás de la pantalla, había disputas amargas. La romance con Florinda Mesa fue otra fuente de polémicas. Muchos dentro del elenco consideraron que su influencia creaba tensiones y favoritismos. Algunos actores como Edgar Vivar, el señor Barriga, reconocieron años después que las relaciones se volvieron complicadas por la dinámica que Florinda introdujo. Aunque ella y Chespirito formaron una pareja sólida hasta el final de sus días, la percepción pública fue que su unión aceleró la fragmentación del grupo. A nivel empresarial, Chespirito fue criticado por centralizar el control de las producciones. Sus detractores lo acusaban de monopolizar los créditos y las ganancias, dejando en segundo plano a quienes habían contribuido al éxito. Esa faceta autoritaria contrastaba con la imagen del hombre humilde y generoso que sus personajes transmitían en pantalla. En lo político, también enfrentó controversias. Su cercanía con Televisa y su apoyo público al PAN generaron acusaciones de oportunismo. Para algunos, el hombre que hacía reír a los pobres se alineaba en la vida real con las élites que perpetúan la desigualdad. Ese contraste alimentó la idea de que había dos Chespiritos, el comediante entrañable y el empresario calculador. El clímax emocional de su historia llegó en sus últimos años. Aquejado por problemas de salud y cada vez más aislado, Chespirito se retiró de la vida pública. Sus programas seguían transmitiéndose en todo el mundo, pero las disputas legales entre Televisa y su familia llevaron a que en el 2020 desaparecieran de la televisión global, generando indignación entre millones de fans. Era como si de repente el barril del Chavo hubiera sido cerrado para siempre. Cuando murió el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, México entero lloró. Su funeral fue multitudinario, con homenajes en el Estadio Azteca y transmisiones internacionales. El pueblo lo despidió como a un ídolo cultural, pero al mismo tiempo, las viejas polémicas resurgieron. Actores que habían distanciado hablaron de sus desencuentros y la prensa recordó las sombras que habían marcado su legado. La paradoja final es que Chespirito logró lo que pocos. Creó personajes inmortales que siguen vivos en la memoria colectiva. Pero detrás de esa eternidad hay una verdad incómoda. El precio de la genialidad fue la soledad, el conflicto y la controversia. El genio que inventó mundos de ternura y humor también dejó heridas abiertas que aún dividen a sus colegas y a sus fans. Ese es el clímax de su historia. Descubrir que el hombre detrás del barril no siempre vivió en armonía con el mensaje de sus personajes. Y tal vez, justamente por eso, su figura sigue siendo tan fascinante, porque nos recuerda que incluso quienes nos hacen reír esconden sombras tras la sonrisa. Desde la perspectiva de Fama MX, Chespirito es un caso único en la historia cultural de América Latina. Un hombre capaz de crear personajes inmortales que marcaron la infancia de millones, pero cuya figura personal y profesional sigue envuelta en luces y sombras. Por un lado, su genialidad es indiscutible. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado no fueron simples programas de televisión, fueron fenómenos sociales. Representaron la inocencia, la amistad y la solidaridad en un mundo lleno de carencias. Chespirito supo retratar la vida cotidiana con humor blanco, accesible y entrañable. Su capacidad de conectar con públicos tan diversos, desde México hasta Brasil, desde niños hasta adultos, lo convirtió en un ícono global. La incorporación del verbo cantinflear al diccionario fue un hito para Cantinflas.
En el caso de Chespirito, la eternidad está en frases como «fue sin querer queriendo» o «no contaban con mi astucia», que hoy forman parte del lenguaje popular. Sin embargo, detrás de esa genialidad hay críticas que no pueden ignorarse. Sus disputas con compañeros de elenco dejaron cicatrices profundas. Actores como Carlos Villagrán o María Antonieta de las Nieves pasaron de ser parte de una familia televisiva a rivales legales, revelando un lado controlador y rígido de Roberto Gómez Bolaños. Su relación con Florinda Mesa, aunque personal y legítima, también fue vista como un factor que aceleró la fragmentación del grupo. En el plano empresarial y político, las sombras también son evidentes. Su cercanía con Televisa y su alineación con ciertos partidos políticos hicieron que muchos lo vieran como parte del sistema al que sus personajes parecían criticar. El comediante que encarnaba la humildad en pantalla era en la vida real un hombre poderoso con conexiones en las más altas esferas. Lo fascinante es que a pesar de estas contradicciones, el legado de Chespirito sigue intacto. Sus programas siguen transmitiéndose en plataformas digitales. Su influencia se percibe en generaciones de comediantes y su universo humorístico continúa vivo en la memoria colectiva. El público parece dispuesto a perdonar o incluso olvidar las sombras, porque el recuerdo de la risa es más fuerte que cualquier polémica. En Fama MX creemos que esa dualidad es precisamente lo que lo hace eterno. Chespirito fue genio y polémico, entrañable y autoritario, humilde y poderoso. Y esa mezcla contradictoria es la que explica por qué sigue siendo tema de conversación tantos años después de su muerte. Su historia nos recuerda que los ídolos no son perfectos, son humanos, con luces y sombras. Y quizá ahí radica el verdadero valor de su legado, en mostrarnos que incluso el genio detrás de la risa más pura cargaba con secretos tras la sonrisa. Cuando Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014, México y gran parte de América Latina entraron en duelo. Las imágenes de su ataúd recorriendo las calles y el homenaje multitudinario en el Estadio Azteca confirmaron lo que ya se sabía. Chespirito no era solo un comediante, era un símbolo cultural compartido por millones. La nostalgia por su obra es inagotable. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado siguen transmitiéndose, ahora en plataformas digitales, y continúan conquistando nuevas generaciones. Los niños que nunca lo vieron en vivo repiten sus frases y entienden sus chistes, demostrando que el humor inocente, simple y humano sigue siendo universal. Sin embargo, junto con la admiración persisten las sombras. Las disputas legales por los derechos de los personajes, los conflictos con antiguos compañeros de elenco y las críticas a su cercanía con el poder forman parte de su legado. Esos elementos no borran su grandeza, pero sí recuerdan que detrás del mito hubo un hombre con contradicciones y decisiones cuestionables. Lo más interesante es que su impacto no está solo en lo que creó, sino en cómo marcó la identidad de un continente entero. El Chavo enseñó a reír de la pobreza sin burlarse de ella. El Chapulín mostró que la valentía no necesita fuerza bruta. Y Chespirito, con todos sus defectos, demostró que la televisión podía ser un espacio para la ternura, el ingenio y la memoria colectiva. Hoy cada vez que alguien dice, fue sin querer queriendo, o no contaban con mi astucia, Chespirito revive. Su legado está en la risa, en la inocencia recuperada y en el recuerdo de un tiempo en que la televisión unía a familias. Hay historias que nunca se cierran del todo, y la de Chespirito es una de ellas, porque mientras existen risas en español, El Niño del Barril y El Héroe Colorado seguirán vivos, recordándonos que la genialidad también puede tener sombras, pero que la risa, al final, siempre trasciende.